La política, un medio para transformar el mundo. El conjunto de la reflexión teórica de Marx tenía un único objetivo, la transformación de la realidad a través de la acción política. A diferencia de la inmensa mayoría de las filosofías anteriores y posteriores, latía en Marx una ineludible vocación política que se convirtió en la culminación de su proyecto. Como se ha visto hasta ahora, la obra de Marx es un todo en el que se combina un análisis materialista de la salida de la sociedad capitalista, teoría de la historia, con el objetivo de desentrañar los mecanismos de los procesos sociales capitalista, con una teoría de la historia con el objetivo de desentrañar los mecanismos de los procesos sociales para intervenir sobre ellos, es decir, para hacer política. En ese estudio de la sociedad, Marx creyó descubrir el motor de los procesos sociales y con ello de la historia, la lucha de clases. Y al hacer de la lucha de clases el motor de la historia, definió el núcleo principal de la intervención política, la gestión de la lucha de clases. Para Marx, en definitiva, la política era la gestión de la lucha de clases, y esa lucha de clases era la que enfrentaba el proletariado con la burguesía. Aunque la burguesía fuera para Marx el enemigo de clase del proletariado, el autor del Capital manifestó en más de una ocasión su admiración hacia ella. Marx admiraba en la burguesía su capacidad innovadora, su audacia, la aceleración histórica que había producido, el que fuera un motor del cambio en su dominación de clases apenas secular, escribiendo Marx y Hegel en el Manifiesto Comunista. La burguesía ha creado fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las generaciones pasadas juntas. La teoría política, efectivamente la transformación a la que la dominación capitalista estaba sometiendo a la sociedad, supuso un cambio radical en el panorama social, con una revolución tecnológica sin parangón en la historia de la humanidad. Un ritmo frenético se apoderó de la vida, sometida a una máxima crecer sin límites. En la sociedad en la que a Marx le tocó vivir, las clases fundamentales en conflicto eran la burguesía y el proletariado, con una aristocracia que progresivamente estaba siendo desplazada del poder por la burguesía. La lucha de clases contra la burguesía. La lucha contra la burguesía. La burguesía, como clase dominante, tenía bajo control los más poderosos instrumentos para intervenir en la lucha de clases. Poseía herramientas de carácter ideológico cuyo objeto era moldear las formas de pensar de la sociedad en su conjunto, ajustándolas a las necesidades del capital. Marx insistió en numerosos apartados de su obra en que las sociedades no solo producen, sino que reproducen, es decir, crean las condiciones ideológicas para su mantenimiento. De ahí, por ejemplo, que en contraposición a la concepción ilustrada de la educación como un instrumento de cambio y mejora social, Marx le entendiera como uno de los más eficaces mecanismos de reproducción de un sistema. Por ello, en la tesis tercera sobre Feuerbach argumentaba: la teoría materialista de que los hombres son productos de las circunstancias y de la educación, de que, por tanto, los hombres modificados son productos de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Por otro lado, las clases dominantes de la época controlaban de manera directa mediante la propiedad o indirecta mediante la censura el medio de comunicación fundamental de la época, la prensa, a la que Marx concedía, como se ha visto, tanta impotencia. También la religión puede ser colocada del lado de los instrumentos ideológicos de control social.
tal como estableció Marx al calificarlo como opio del pueblo. Pero además de esos instrumentos ideológicos, la burguesía contaba con numerosos instrumentos institucionales para intervenir en la lucha de clases. Cuando Marx y Engels escribieron el manifiesto comunista, que el poder estatal moderno es solamente una comisión administradora de los negocios comunales de toda la clase burguesa. Estaban poniendo de manifiesto que todos los instrumentos del Estado están a disposición de las necesidades de la clase dominante. Tanto el aparato jurídico como el legislativo es un nivel, como las fuerzas de seguridad y el ejército en otro, eran activos que la burguesía utilizaba con contundencia y eficacia para intervenir en la lucha de clases. Legislar era, según Marx, intervenir en la lucha de clases, del mismo modo que también no era en otro sentido atacar una barricada. Es decir, la burguesía tenía en su poder los resortes principales de la gestión de la lucha de clases. Tanto era así que, como consecuencia de su control, los instrumentos ideológicos conseguía que el proletariado no fuera consciente de su interés de clase, sometiéndole a un profundo proceso de alienación. Por hecho, por ello, la ideología dominante es siempre la ideología de la clase dominante. El partido, para que la acción política del proletariado fuera eficaz, debía dotarse, por tanto, de sus propios instrumentos de intervención, tanto en el ámbito ideológico como el de la lucha social. Esa tarea fue encomendada por Marx al Partido Comunista, que es, por un lado, instrumento de lucha ideológica y por otro, de lucha social. En efecto, el partido tiene como uno de sus cometidos principales la forma del proletariado como clase, es decir, dotarle de conciencia y de su ser de clase. Marx distingue entre clase en sí y clase para sí. El concepto de clase en sí hace referencia a una descripción objetiva de, de, determina una descripción objetiva determina la pertenencia a una clase por la posición social que se ocupa. El trabajador de una fábrica forma parte objetiva de la clase obrera. Es clase en sí. Pero como consecuencia de ese proceso de alienación ideológica, ese trabajador podía carecer de conciencia de su posición social, podían carecer de conciencia de clases. La adquisición de esa conciencia le convertiría en clase para sí, es decir, miembro consciente de la clase obrera, lo que implicaba una posición política e ideológica. Las labores de agitación y propaganda del partido se dirigen en esa dirección. Su objetivo es inculcar la conciencia de clase en los obreros, pero el partido también tiene que asumir la organización del proletariado para la lucha política y social. Dotan de unidad a la clase obrera y ayudarla a superar los intereses particulares, como pueden ser los intereses nacionales, pues los comunistas, según entienden Marx y Engels, no tienen interés diferente de los proletariados en su conjunto. Esa voluntad de organización para la intervención política se ve reforzada por un hecho, el texto marxiano con una mayor dimensión política. El Manifiesto Comunista fue publicado en el 1848 como encargo de la Liga de los Comunistas con la intención de que sirviera como instrumento político en el contexto de los procesos revolucionarios que recorrían Europa en esa época. Los proletariados tienen nada que perder en ella, en la lucha, tienen un mundo que ganar. Un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo, escribían Marx y Engels en el prefacio de su manifiesto, pero ese espectro debía materializarse, debía adquirir una dimensión teórica política real que le permitiera una mayor eficacia. El manifiesto fue la encarnación de ese entero espíritu. Marx también le concedió un papel, aunque de menor relevancia, a los sindicatos, influido por la potencia de las Trades Unión británicas, vio en el sindicalismo un poderoso instrumento de solidaridad obrera, pero siempre subrayó la necesidad de que las organizaciones sindicales no perdieran de vista la dimensión política de su lucha, la conciencia de que eran un instrumento más de un engranaje para transformar la sociedad, no un simple medio de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
No cabe duda de que la política de Marx fue una política de clases orientada a la defensa de los intereses del proletariado. Por ello, no obsta, más bien al contrario, para que Marx defendiera que ese proceso de lucha debía desarrollarse en alianza con otros sectores sociales progresistas. Marx entendía que era preciso la colaboración con ciertos sectores de la pequeña burguesía, cuyos intereses puntuales podían resultar confluentes con los del proletariado. Había en Marx una profunda convicción unitaria dentro de la clase obrera y una perspectiva táctica de amplias alianzas con sectores sociales ajenos a la clase obrera, pero que con ciertos objetivos políticos coincidentes. Aunque también es cierto que el afán polémico de Marx lo llevó a dificultar en numerosas ocasiones alianzas con otros sectores proletarios. En 1847, la Liga de los Justos se convirtió en investigación, en instancia de Marx y Hegel en la Liga de los Comunistas y perdió el carácter secreto y conspirativo que había tenido hasta entonces. Jugó un papel muy activo en la Revolución de 1848 en Alemania, pero la detención de parte de sus dirigentes llevó a su desaparición en 1852. En la imagen dos congresos de la Liga de Comunista en Londres en 1847, según el pintor alemán Hans Buchnein. Había en Marx una profunda convicción unitaria detrás de la clase obrera y una perspectiva táctica de amplias alianzas con sectores sociales ajenos a la clase obrera, pero con ciertos objetivos políticos coincidentes. Aunque también es cierto que el afán polemista de Marx lo llevó a dificultar en numerosas ocasiones alianzas con otros sectores proletariados. Sin embargo, Marx fue cuidadoso en la distinción entre la precisión teórica en la que era instigente y la laxitud política, donde buscó siempre el encuentro a través de propuestas programáticas concretas. En el ámbito teórico, Marx se caracterizó por la defensa a ultranza de sus posiciones, lo que lo llevó a duros enfrentamientos con otros teóricos de la época. Ahora bien, en el campo de la práctica política entendió siempre la necesidad de actuar desde mínimos programáticos que permitan el encuentro entre las diferentes facciones del movimiento obrero e incluso, como se ha dicho, con ciertos sectores de la pequeña burguesía. La revolución, para entender la concepción de Marx, tenía de la para entender la concepción que Marx tenía de la revolución, es imprescindible vincular a ella un concepto fundamental, el de proceso, con cierta falta de procesión conceptual. La idea de revolución se ha venido interpretando como la de un acontecimiento puntual, generalmente violento, que marca un antes y un después de la historia. Y ciertamente la revolución implica esos estallidos puntuales, esas fechas reconocibles, esas jornadas históricas. Pero Marx entendía la revolución como un proceso de transformación radical en el que se transita de una sociedad a otra, cambiando no solo la relación del poder, sino también los modos de vivir y pensar de producción a otra, en la concedida bajo la espinosa concepto de dictadura del proletariado. El primer problema de la revolución era el de toma y de poder, y se trataba de un problema en la medida en que Marx entendía que no basaba con ocupar el aparato de Estado de la sociedad burguesa para ponerlo en función a una dirección diferente. Así lo planteó en su análisis del primer proceso revolucionario del proletariado, la Comuna de París de 1871. La clase obrera no puede tomar simplemente posición de la máquina estatal y ya acabada, ponerla en movimiento para sus propios fines. La represión de la revolución proletariada es la creación de una sociedad radicalmente nueva que, por lo tanto, deberá ser gestionada de un modo totalmente distinto, ya que a diferencia de las revoluciones del pasado,
Su objetivo es acabar con la dominación de clases y con la clase misma. Por ello, la primera fase de la revolución, aquella que permite la transformación de un modo de producción a otro, es la conocida bajo el Spinoza concepto de dictadura del proletariado. Para hablar de la dictadura del proletariado en Marx, hay que tomar dos precauciones. Marx, con su batisma cultural clásica, utilizó el concepto dictadura a modo de la magistratura romana del mismo nombre. En la antigua Roma, la dictadura era una magistratura de excepción nombrada por el Senado para situaciones de aguda crisis social. Para resolver esas crisis se otorgaban poderes de sesión a un magistrado, al dictador, durante un periodo de tiempo, habitualmente 6 meses, al cabo de las cuales se evaluaba si el mandato debía o no ser prorrogado en función de la solución o no de la crisis de la que había suscitado. Es decir, para Marx la dictadura del proletariado tiene un carácter transitorio y excepcional. Lo subrayó en su crítica del programa de Gotha. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. En este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actuales, la ideología alemana. En segundo lugar, Marx consideraba dictadura a todo poder ejercido por una clase. Aún en condiciones parlamentarias, el poder de la burguesía era para Marx una dictadura, y así como el de la burguesía era un poder necesariamente dictatorial, el del proletariado lo era solo de manera transitoria, puesto que el objetivo de la dictadura del proletariado era crear las condiciones para una sociedad sin clase. En el periodo de la dictadura del proletariado se procede no solo a la disolución de la burguesía, sino también a la autodisolución de la propia dictadura. Engels vio un ejemplo de dictadura del proletariado en la mencionada Comuna de París y consciente de lo problemático que resultaba el concepto. En el prólogo del 1891, La Guerra Civil en Francia de Marx, escribió: últimamente la palabra dictadura del proletariado han vuelto a asumir en santo horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber qué faz presenta esta dictadura? Mirad la Comuna de París. He aquí la dictadura del proletariado. Pero la revolución no es solamente la toma del poder político, sino el cambio radical de los modos de vivir y pensar. En suma, la génesis de una nueva sociedad, la transformación total de los modos del ser y pensar del sujeto no puede ser previa al proceso revolucionario, sino que lo acompaña en la propia revolución donde se ve generando el tipo humano que los nuevos tiempos exigen. En la ideología alemana, Marx y Hegel escribieron que tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista como para que llevar adelante ante la cosa misma, es necesario una transformación en masa de los hombres, que solo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución. En su coherencia materialista, Marx entendió que los cambios en el sujeto se generan en paralelo al cambio de la realidad. Por otro lado, Marx subrayó que la revolución debía ser un proceso de carácter global que afectara al conjunto de la humanidad. Ello era consecuencia, en primer lugar, del carácter global que había adquirido el capitalismo, que había mundializado los procesos económicos, arrastrando hacia la dinámica capitalista al conjunto del planeta. Marx atribuía al capitalismo un carácter viral. Por su dinámica se conseguía con insuscitada rapidez a lo largo y ancho del globo. Las materias primas extraídas en un lugar del planeta son transformadas en otro y quizás consumidas en un tercero, pero para decirse sin ningún género de dudas que Marx fue uno de los primeros teóricos de la globalización capitalista. Sus insistencias en el interaccionalismo proletariado fue precisamente
una respuesta de la globalización del capital, y de ello redujo la necesidad del carácter mundial de la revolución. En todo caso, queda claro que la revolución fue entendida por Marx por un largo proceso de transformación en el que se destruye lo viejo para dar paso a lo nuevo. El proletariado es el partero de una nueva época. La sociedad comunista ya se han señalado en algunas ocasiones la dificultad con las que se encontró Marx en la aplicación de su lógica materialista para teorizar sobre el futuro. Apasionado lector del pasado y presente, Marx se mostró siempre cauto en la reflexión sobre el futuro, para el que carecía de la base material de reflexión. Por ello, no es posible encontrar en Marx un diseño de la futura sociedad comunista. Más allá de algunas breves y en algunos casos problemáticos pinceladas. Una vez superada la fase de transición revolucionaria que supone la dictadura del proletariado, la sociedad comunista resultante será, según Marx, una sociedad sin clases sociales. Burguesía y proletariado son clases unidas de modo inextricable. La una implica a la otra. Por ello, la desaparición de una de ellas, la burguesía, es el proceso revolucionario. Llevaba aparejada la desaparición de la otra, el proletariado. La clase obrera es la única clase en la historia, apuntaba Marx, que lucha por su desaparición como clase, mientras en las revueltas de esclavos en la antigüedad, estos lucharon por abandonar ellos personalmente la condición de esclavos, pero sin cuestionar el sistema esclavista. El proletariado lucha por hacer desaparecer el sistema del que es fruto y por tanto por su propia extinción. Una consecuencia inmediata de la desaparición de clases era la desaparición del Estado, dado que el Estado era para Marx un instrumento de dominio de una clase sobre otra. La desaparición de las clases llevaba aparejado su propia desaparición. Marx dejó claro en numerosos textos que el proletariado triunfante no podría utilizar la máquina estatal burgués. Sin embargo, no precisó en qué modo se desarrollaría la gestión de las nacientes sociedades comunistas, cuáles serían sus herramientas para la acción política. La mayor parte de las ocasiones en que Marx hizo referencia a medidas políticas no fue tan pensado en la sociedad comunista como en una posible toma del poder en los procesos revolucionarios que le toca vivir. En el manifiesto, por ejemplo, Marx y Engels se desgranaron una serie de medidas: banco estatal, transporte estatal, empresa estatal, que no estaban, no obstante, pensadas para una nueva sociedad, como se desprende del papel que en ese contexto le seguían otorgando al Estado, incluso de las propias matizaciones que los autores hicieron en prólogos posteriores. Los programas políticos que defendió en diversas ocasiones, como conferencias políticas, artículos de las prensas, constituían de la interna e internacional, fueron también medidas de coyuntura para la aplicación inmediata, no de diseño de una sociedad comunista. Sí que hay una medida que es definitoria de la nueva sociedad, que es la abolición de la propiedad privada. Como se vio capítulos atrás, la burguesía, a través de su teoría política, el liberalismo estableció un vínculo entre trabajo y propiedad. La propiedad es fruto del trabajo. Sin embargo, Marx y Engels en el manifiesto denunciaron tal vínculo como una falacia del planteamiento liberal, en la medida en que la sociedad burguesa, los que trabajan en ella no adquieren y los que adquieren en ella no trabajan. En la sociedad burguesa, el proletariado sufre la alienación del producto de su trabajo. Por ello, abolir la propiedad privada burguesa suponía abolir una determinado tipo de propiedad, no la propiedad en general, pues lo que se trata precisamente es de restituir los trabajadores el control colectivo sobre aquello que producen. Puede hablarse de un cambio en la concepción de la propiedad que adquiere un mayor carácter político-social frente al carácter privado de la restringida propiedad burguesa. En definitiva, el comunismo rec- um, propugna la recuperación del control por parte del trabajo, del producto de su trabajo,
impidiendo de su apropiación por parte de la burguesía. Existen también un interesantísimo principio que permite entender algunas de las claves de la construcción de la nueva sociedad que desmonta algunos tópicos sobre el comunismo, en especial el que hace referencia a una sociedad estrictamente igualitaria. En su crítica programa de Gotha, Marx estableció las bases de lo que podríamos denominar una política de la diferencia. En la fase superior de la sociedad comunista podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podría escribir en su bandera, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Esta cuestión, estrechamente vinculada con la antropología de Marx, una antropología también de la diferencia en la que el sujeto era efecto de sus múltiples relaciones sociales. La propuesta política en Marx se ajusta, por tanto, a su concepción del ser humano, a su teorización del sujeto a través por diferencias constitutivas y que en la medida en que son diferentes pueden aportar de modo diferente a la sociedad y precisan de ellas atenciones diferentes. En el compromiso político de Marx, un filósofo que concedía tal importancia a la práctica, que entendía que la tarea de la filosofía consistía en transformar al mundo, no podía quedar ajeno a la actividad política. Las inquietudes de Marx lo llevaron desde su época universitaria a frecuentar ambientes cargados de veleidad, veleidades políticas. Su constante dedicación al periodismo fue otro modo también de intervenciones políticas. A través del análisis crítico de la realidad, su compromiso político marcó un devenir vital marcado por el exilio en Francia, Bélgica e Inglaterra y el sometimiento a una constante vigilancia política. Los acontecimientos más relevantes de la segunda mitad del siglo XIX contaron de uno u otro con la participación de Marx. Marx y la Revolución de 1848. Marx mantuvo una estrechísima vinculación con la Revolución de 1848, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. En el aspecto teórico, el Manifiesto Comunista pretendió ser una guía de acción política para los acontecimientos revolucionarios. La Liga de los Justos, una sociedad secreta que había sido creado en París en 1836 por exiliados alemanes con el objeto de introducir los derechos del hombre en Alemania, pidió a Marx en 1847 que se incorporara a ella. Tras alejarse de los postulados utópicos de Cabet y Whitling, la Liga buscaba una nueva referente teórica que creyó encontrar en Marx. En su congreso de junio de 1847 en Londres, cambió su nombre por el de la Liga de los Comunistas y adoptó el siguiente lema: proletariados de todos los países, unidos. Fue el momento en que se encargó a Marx y en Engels la redacción de un texto político programático, el Manifiesto Comunista. Desde un punto de vista práctico, Marx se implicó directamente en los sucesos del 48 en Alemania. Marx fue cruzado en Bruselas en marzo de 1848 por sus actividades subversivas, lo que lo llevó a encaminarse de nuevo a París, de donde había sido expulsado años atrás. El nuevo gobierno francés lo escogió calurosamente, tal como constata en la carta de aceptación que le envía Ferdinand Flocon, miembro del gobierno provisional. El sueldo de la República Francesa es un lugar de refugio para todos los amigos de la libertad. La tiranía te ha rechazado. La Francia libre te abre sus puertas a ti y a todos los que luchan por la santa causa, la causa fraternal de todos los pueblos. Su estancia en París fue breve, ya que un mes más tarde se encaminó a Colonia, fue donde fundó un periódico, la Nueva Gaceta Renana, con el objeto de alentar el proceso revolucionario. La intención política inicial de Marx era crear una frente común de los sectos democráticos, de los secretos demócratas, aglutinando del proletariado y burguesía. En esa dirección debe interpretarse la disolución de la Liga de los Comunistas, cuyo carácter secreto y orientación política no respondían a las necesidades del momento. Marx utilizó la Nueva Gaceta Renana para proponer un programa político articulado en torno a los siguientes puntos: sufragio universal, elecciones directas,
abolición del vínculo y cargas feudales y creación de una banca estatal. En agosto, Marx promovió con éxito un congreso para unirlos a los diferentes sectores democráticos. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos con las constantes indecisiones de los sectores burgueses más avanzados lo llevó a modificar su postura política y a defender las necesidades, una revolución social republicana. No obstante, consciente de la debilidad del proletariado alemán, todavía en fase de consolidación, Marx entendió que debería ser el proletariado francés el que se convirtiera en punta de lanza de un proceso revolucionario mundial. El levantamiento revolucionario de la clase obrera francesa, la guerra mundial, tal es el programa para el año 1849. En 1849, sin embargo, el declive revolucionario se hizo patente. Marx fue juzgado por su incitación a la revuelta en septiembre del 48, aunque resultó absuelto y su propio alegato alabado por el presidente del jurado. En mayo se editó el último número de la Nueva Gaceta Renana, impreso en tinta roja y con las siguientes declaraciones como colofón. La última palabra de la Nueva Gaceta Renana será siempre y por doquier: emancipación de la clase obrera. La Asociación Internacional de los Trabajadores. Tras el fracaso de la Revolución del 48, Marx y Hegel se instalaron en la Inglaterra. Marx mantuvo sus actividades políticas, especialmente entre los refugiados alemanes, pero dadas las condiciones poco favorables a un nuevo estallido revolucionario, se concentró en su estudio de la economía que lo conducirían a la reducción del capital. Su siguiente intervención en el campo de la política se produjo en 1864, cuando participó en la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, también conocida como la I Internacional, que fue fruto de la colaboración de los trabajadores franceses e ingleses, que ya llevaban tiempo apoyando económicamente en sus respectivas huelgas. El periodo acosado, Marx concedió a la lucha teórica un carácter fundamental en todo proceso político. Por ello, en los albores de la Revolución de 1848, creó un instrumento para la difusión de sus posiciones políticas, la Nueva Gaceta Renana, cuyo subtítulo, Órgano de la Democracia, pretende resumir su idearía política. La Nueva Gaceta Renana se publica en Colonia entre junio de 1848 y mayo de 1849. Pretendió ser lugar de encuentro de todos los sectores democráticos con independencia de su origen burgués o proletariado, aunque la duda de la burguesía llevaron a Marx finalmente a criticarlas sin piedad. En la Nueva Gaceta, Marx publica una serie de artículos agrupados bajo el título del trabajo asalariado y el capital. La Nueva Gaceta Renana se publicó en Colonia entre junio de 1848 y mayo de 1849. Pretendió ser lugar de encuentros de todos los sectores democráticos, con su independencia de su origen burgués o proletariado, aunque las dudas de la burguesía llevaron a Marx finalmente a criticarlo sin piedad. En la Nueva Gaceta
Marx publicó una serie de artículos agrupados bajo el título de Trabajo asalariado y Capital. Su último número se publicó el 18 de mayo de 1849. La imagen muestra a Marx y a Hegel en 1848, revisando las pruebas de imprenta, según una pintura de Eugene Shapiro de 1961. Su siguiente intervención en el campo de la política se produjo en 1864, cuando participó en la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, también conocida como la I-International, que fue fruto de la colaboración de los trabajadores franceses e ingleses que llevaban tiempo apoyándose económicamente en sus respectivas huelgas. Esa colaboración culminó en un mitin conjunto en St. Martin Hall el 28 de septiembre de 1864. Marx, elegido para el Comité General, órgano de direcciones de la Internacional. Sin embargo, su delicada salud le impidió participar en las primeras reuniones en las que debía redactarse una declaración de principios, lo que produjo un bloqueo en la creación de aquel documento fundamental, hasta que la instancia de Odge, el máximo responsable de la Internacional en aquel momento, Marx tomó carácter en el asunto y redactó una declaración a finales de octubre que fue aceptada. A lo largo de los años de la existencia de la Internacional, Marx intentó conjugar su vocación unitaria en lo político con su intransigencia en los planteamientos teóricos, lo que lo llevó a polemizar con diferentes sectores del movimiento obrero organizado. Su primera política lo enfrentó con la italiana, con los italianos seguidores de Mancini, quien acusó a Marx para sorpresa de muchos de carecer de convicciones religiosas o filosóficas firmes. Los seguidores de Mazzini, que no compartían el carácter de la clase de la idea de Marx, acabaron por abandonar la Internacional. Un segundo frente lo encontró Marx en su propia casa, Alemania, país del que era responsable de, a pesar de residir en Inglaterra. En Alemania, las organizaciones políticas existentes se llevan bajo la influencia de La Salle, al que Marx reprochaba su excesiva confianza en gobiernos prusianos, así como orientaciones políticas, como quedó de manifiesto en uno de los textos de intervención política más potentes de Marx, la crítica del programa de Gotha. Sin embargo, su enfrentamiento más decisivo fueron los que lo opusieron en los seguidores de Proudhon, muy numerosos entre los franceses, y los que mantuvo a Bakunin, líder de los anarquistas. Marx consiguió desactivar ambas tendencias, pero ello desembocó en 1872 en el abandono de la Internacional por parte de los anarquistas, a pesar de que Marx y Bakunin habían cruzado elogios durante años. Sus diferencias políticas acabaron por resultar irreconciliables. La disensión interna no solo las que enfrentaron a Marx con otros dirigentes, sino las que atravesaban también a los diferentes movimientos obreros nacionales, no fueron impedimentos para que la Internacional se extendiera con una cierta rapidez por el continente, especialmente entre 1867 y 1869. Sin embargo, la masa de sus afiliados correspondía a artesanos más que obreros de la gran industria, lo que explica su débil implantación de Inglaterra. Su falta de agilidad le impidió una adaptación. Su falta de agilidad le impidió una actuación eficaz en el acontecimiento más relevante de la época.
de la Comuna de París de 1871, aunque sí tuvo influencia en su proceso desencadenante de la misma, la Guerra Franco-Prusiana, en un primer momento en la primera prueba de fuego de Internacional Obrero en una guerra entre naciones. La Internacional reconoció el derecho de Prusia en una guerra defensiva frente a la agresión de la Francia de Luis Napoleón Bonaparte. Sin embargo, Prusia acaba convirtiéndola en una guerra ofensiva, lo que fue denunciado por la Internacional. En su análisis de la guerra, Marx acabó realizando un sorprendente vaticinio, tal como dejó constancia en una carta a Sorge. La actual guerra conducirá a otra entre Alemania y Rusia. La caracter las características específicas prusianas jamás existidas ni podrán jamás han existido ni podrán existir más que una alianza y sumisión a Rusia. Es más, esta segunda guerra provocará en Rusia la inevitable revolución social. Finalmente, las disensiones pasaron factura a la internacional. La expulsión de las anarquistas en el Congreso de La Haya de 1872 la hirieron de muerte y aunque sobrevivió un año, acabó por disolverse en 1876. La Comuna de París entre 1870 y 1871 tuvo lugar un acontecimiento de profundas repercusiones para Europa, la Guerra Franco-Prusiana, que enfrentó a dos de las grandes figuras políticas del momento, el emperador Luis Napoleón III, que había subido al trono tras un golpe de Estado en 1852, y el mariscal Otto von Bismarck, preludio de las posteriores conflagraciones del siglo XX. La guerra fue seguida muy de cerca por la AIT, dado que suponía la primera prueba de fuego para internacionalismo obrero. Una de sus consecuencias más notorias fue la proclamación en París de un gobierno revolucionario de la clase obrera, la Comuna. En un primer momento, Marx no acogió con entusiasmo la posibilidad de una insurrección, pues como escribió en una carta a Hegel, los insurrectos serían innecesariamente aplastados por los ejércitos alemanes y y reducidos otros 20 años. Sin embargo, su posición se modificó rápidamente hasta identificarse plenamente con la sublevación que consideró en otra carta como el mayor logro de nuestro partido desde la revuelta de junio de 1848, que Hegel calificó como hija intelectual de la Internacional. Esto llevó a Marx a dedicarle uno de sus textos políticos más potentes, La Guerra Civil en Francia, que es en realidad un manifiesto encargado por el Consejo General de la EIT. El anarquismo en los tiempos de Marx. Marx polemizó especialmente con dos de los máximos representantes del anarquismo, Proudhon, izquierda, y Bakunin, con el que primero, con el primero, la, las discrepancias se centraron especialmente en cuestiones de la economía y de teoría de la historia, tal como quedó patente en la obra de Marx, Miseria de la Filosofía. Por lo que respecta a Bakunin, la polémica se centró en la concreción del proceso revolucionario y sus resultados. Marx abogaba por la necesidad de acabar con la maquinaria estatal burguesa, pero para ello entendía que era necesario una fase de transición con un poder proletario potente, la dictadura del proletariado. Bakunin, por el contrario, defendía la destrucción inmediata del Estado burgués y con él de toda forma de poder. Los anarquistas reprocharon al máximo una tendencia centralizada y verticalizada de las reacciones del poder y señalaron uno de los problemas teóricos más relevantes del marxismo, la cuestión del Estado. La guerra civil
que es en realidad un manifiesto encargado por el Consejo General de la EIT, fechado el 30 de mayo de 1871. El texto fue leído ante el Consejo solo 2 días después de la derrota comunera. En él se mezclaban con eficacia los dotes de Marx como periodista, como historiador y como político, además de trazar un fresco sobre el desarrollo de los acontecimientos. Marx hizo una valoración política de la comuna, de sus medidas, entendiendo que era la mejor expresión de la dictadura del proletariado. En efecto, según Marx, la comuna puso de manifiesto que la clase obrera, al alcanzar el poder, no podía limitarse a ocupar el aparato del Estado burgués, sino que debía destruirlo para construir una nueva forma de gestionar política. Así la comuna era la forma de organización política que sustituía al Estado y que tenía por característica fundamental la devolución a las sociedades de las funciones que el Estado le había usurpado. Marx se esforzó por precisar que la apuesta por la comuna no implicaba la pérdida de la cohesión colectiva de la nación, sino que se trataba de la base de las diferentes comunas, de proceder a una total reorganización de la forma de organización. El texto mostraba algunos breves pero valiosos esbozos de la sociedad futura, de la sociedad comunista, aunque Marx también se encargó de recordar que el proletariado no contaba con una serie de recetas hechas para aplicar en el momento de la toma del poder. La comuna, para Marx, supuso la puesta en evidencia de que la burguesía era capaz de aparcar sus intereses nacionalistas para hacer frente común contra sus verdaderos enemigos, la clase obrera, como se desprende del hecho de que para su eliminación, las terribles críticas a la comuna y a la internacional consideraba su inspirador y por ello prohibidas en numerosos países, eran también reflejo del odio de clase que defendía Marx. Alentaba a la burguesía contra el proletariado, sofocaba a sangre y fuego, acompañada por masivas ejecuciones de los prisioneros. Marx vivió en ella un ejemplo para el futuro. Así concluye su texto. El París de los obreros, con su comuna, será eternamente ensalzado. Tiene un santuario en el gran corazón de la clase obrera, y a su exterminación la historia los ha clavado ya en una picota eterna, de la que no logran redimirlos parece, todas las presas de su clericalla. Los últimos años, la vida de Marx fue tremendamente intensa, tanto desde el punto de vista de sus producciones teóricas como la de sus actividades prácticas. Sin embargo, tras la comuna se inició una década de un mayor sosiego en ambos campos, sin duda como una consecuencia de una salud que se deterioraba progresivamente. Desde un punto de vista teórico, su contribución más relevante fue la crítica del programa de Gotha. Marx se hallaba profundamente preocupado por la evolución de los partidos socialdemócratas alemanes, cuestionó que se plasmó en la redacción de ese texto. Del mismo modo, la dimensión internas en dicho y partido se hallaron en el origen del anti-Dühring de Engels, una respuesta a la crítica que Dühring, uno de los dirigentes del partido, dirigió a las teorías de Marx, a las que consideraba atravesado por un determinismo económico que ambos teóricos se apresuraron a negar. La década de los 70 sirvió a Marx también para recopilar notas para el volumen tercero del Capital, que finalmente sería editado por Engels de manera póstuma. Engels quedó abrumado a la muerte de su amigo por el candidato de las notas y de documentación en ocasiones caóticas que encontró. En este sentido, cabe destacar la atención de Marx que Marx dedicó en sus últimos años a Rusia. El Capital había tenido una magnífica acogida en Rusia, donde logró una gran difusión, en ocasiones encuadernada como una obra religiosa para burlar la censura. Marx comenzó a investigar sobre la economía rusa y llegó a aprender ruso para ello. El debate sobre el papel de la comuna rural rusa estaba muy vivo entre los populistas rusos. Marx intervino en el debate y demostró un enorme interés por los asuntos políticos rusos, en la medida en que entendía que Rusia podía producirse un estallido revolucionario.
Su actividad político disminuyó, aunque sí que tuvo ánimos para mostrar sus discrepancia con lo que se convertiría en máximos exponentes de la internacional. Crutri y Eduardo Bertens. Los problemas de salud lo obligaron a emprender a diferentes viajes del lugar de reposo. La única relación estable fue la que siguió manteniendo con Engels, y tras la muerte de su mujer y su hija en 1881 y 1883, falleció el 14 de marzo de 1883. Fue enterrado en un cementerio de Gigate el 17 en presencia de un puñado de amigos, tras un discurso fúnebre pronunciado por su amigo Hegel, que concluía con las siguientes palabras: su nombre vivirá a través de los siglos, como con él su obra. Marx después de Marx. Las virtudes del pensamiento de Marx son muy diversas. Son muy diversas, dando lugar a diferentes orientaciones que apenas tiene en común más que la reivindicación de ser herederas de Marx. No cabe ninguna duda de que el albacea teórico de Marx fue en un primer momento Engels, como no podía ser de otro modo, cuestión ya problemática por cuanto las posiciones de Hegel siempre se habían carecido de la riqueza, de la riqueza matices que manifestara Marx. Por, pero con la muerte de Hegel, la disputa por la herencia se hizo más evidente. En un primer momento, los dirigentes socialdemócratas Gonstry y Plejanov fueron quienes adquirieron un mayor ascendente para hacerse con el título de exegetas de Marx. Ambos intentaron eliminar los elementos más filosóficos del pensamiento de Marx, asuntando su vertiente más economista y mecanista, a pesar de que la Primera Guerra Mundial provocara un cisma entre los seguidores de Marx, dando lugar al enfrentamiento entre socialdemócratas de la Segunda Internacional, que apoyaban la guerra, y comunistas que se oponían a ella, quienes crearon la Tercera Internacional. Las líneas oficiales de ambos internacionales mantuvieron su adhesión a una lectura economista y mecanista de Marx. El materialismo soviético, cuyo máximo exponente fue Stalin, creador del marxismo-leninismo, acabaría provocando una profunda adulteración de los planteamientos materialistas, convirtiendo el marxismo en una especie de religión con su elenco de textos sagrados. Sin embargo, paralelamente hubo numerosos autores que reclamaron a Marx en su conjunto, sin desdeñar una vertiente filosófica. Algunos de ellos, entre los destacan, en los que destacan Lenin, Luxemburg, Lukács, Krosch, Gramsci, abogaron por una re-hegelianización, re-hegelianización.
Sin embargo, y paralelamente hubo numerosos autores que le quedaron a Marx en su conjunto, sin desdeñar su vertiente filosófica, algunos de ellos, entre los que destaca Lenin, Luxemburg, Lukács, Koch o Gramsci, abogaron por una galianización del marxismo y sobre todo por entenderlo como una disciplina que debía ajustarse a los cambios sociales, único modo de ser fieles a los planteamientos de Marx. Esa versión aperturista constituyente del marxismo provocará su mestizaje con otra orientación y disciplina. Así, la escuela de Frankfurt, encabezada por Adorno, Horkheimer, autores de Dialéctica de la Ilustración, y Marcuse, uno de los padres espirituales del mayo del 68, implicó el marxismo no solo a los economistas, sino también al ámbito de la cultura, donde destaca su analítica materialista del papel de los medios de comunicación y de la industria de la cultura en la sociedad capitalista. La poderosa presencia del psicoanálisis al comienzos del siglo XX produjo un intento de síntesis entre este y el marxismo, cuyo máximo representante fue Wilhelm Reich, el máximo representante del mestizaje del marxismo con el existencialismo fue el francés Jean-Paul Sartre. La poderosa presencia del psicoanálisis a comienzos del siglo XX produjo un intento de síntesis entre este y el marxismo, cuya máxima representante fue Wilhelm Reich. El máximo representante del mestizaje del marxismo con el existencialismo fue el filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien intentó crear una teoría del sujeto sobre la base del materialismo de Marx, especialmente de su teoría de las mediaciones. Louis Althusser, militante crítico del Partido Comunista Francés, por su parte intentó una aproximación entre los planteamientos estructuralistas muy en boga en los franceses de los años 70 del pasado siglo XX y el marxismo, desarrollando una potente crítica al humanismo socialismo decretado por la oficialidad soviética a la muerte de Stalin. En la actualidad, mediada la segunda década del siglo XXI, el marxismo sigue presente en numerosos teóricos. En ese sentido, se puede destacar a Antonio Negri, quien utiliza el marxismo desprovisto de sus planteamientos dialécticos como herramientas de la lectura de la sociedad postmoderna. Negri fue perseguido por la justicia italiana y encarcelado bajo la acusación de pertenencia en las Brigadas Rojas, hecho que él siempre ha negado, y también a Enrique Dussel, filósofo argentino afincado en México y padre de la filosofía de la liberación, que implica el marxismo al análisis de la sociedad del sur. Glosario. Alienación o enajenación. Marx utilizaba indistintamente ambos términos para referirse al proceso por el que el sujeto coloca su modo de ser fuera de sí mismo, convirtiéndose así en otro. La alienación puede ser religiosa cuando el sujeto se niega a sí mismo para afirmar a un Dios, ideológica cuando el sujeto piensa de modo diferente a su posición de clase, o económica cuando aquello que produce el sujeto deja de pertenecerle. Clase, colectivos constituidos por los sujetos que ocupan el mismo lugar en el modo de producción.
Todas las sociedades históricas están constituidas por diferentes clases sociales. La clase poseen objetivamente diferentes intereses sociales, lo que genera conflicto entre las mismas. Dialéctica alude tanto el proceso de la realidad como el método adecuado para el conocimiento de la realidad. Para Marx, la realidad es dialéctica, es decir, evoluciona superando contradicciones. Para ello, el método adecuado para su conocimiento, la dialéctica, también debe dar cuenta de ese proceso contradictorio. Los momentos de la dialéctica son tesis, antítesis, síntesis o afirmación, negación y negación de la negación. Dictadura del proletariado, fase de transición entre la sociedad capitalista y el comunismo. Es un momento en el que el proletariado, tras haber tomado el poder, pone las condiciones para la desaparición de la sociedad anterior con la clase que la caracterizan y la aparición de una sociedad sin clase. Estructura, superestructura. Toda la sociedad está constituida por una estructura que sirve de base para una superestructura. La estructura está constituida fundamentalmente por el entramado económico de la sociedad que condiciona el edificio ideológico que se levanta sobre ella, la superestructura. La relación entre ambos es dialéctica, ya que aunque la estructura condiciona la superestructura, esta a su vez incide sobre la estructura. Ideología. Toda visión de la realidad está distorsionada por la posición de clases del sujeto. La ideología es la visión del mundo propia de una clase social. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Lucha de clases. Las clases sociales poseen diferentes intereses que derivan en conflicto. En lucha de clases, la lucha de clases es el motor del proceso histórico. Materialismo histórico, teoría de la historia desarrollada por Marx, en el que defiende que el motor de la historia es la lucha de clases. Modo de producción. Las sociedades se organizan de manera diferentes por su subvenir sus necesidades materiales, dando lugar a diferentes modos de producción. Marx distingue el modo de producción orientado al esclavista, el feudal, el capitalista y el comunismo. Praxis. Marx establece una relación indisoluble entre teoría y práctica en la que se conoce bajo el concepto de praxis. Toda teoría debe desembocar en una dimensión práctica, del mismo modo que toda práctica debe tener su asiento teórico. Plusvalía es la diferencia entre el salario percibido por el trabajador y el valor de sus fuerzas de trabajo. Marx entiende que el trabajador siempre recibe bajo la forma de salario menos de lo que corresponde a lo producido a través de su fuerza de trabajo. Puede ser absoluta, efecto de largas jornadas laborales con exigua retribución, o relativa, con jornadas más reducidas pero mayor producción como consecuencia de la mecanización de la producción. Subsunción, sometimiento al capital por parte del trabajador. Puede ser forma si el sometimiento es consciente de la dominación real o cuando el sujeto carece de esa conciencia. La primera suele relacionarse con la plusvalía absoluta, la segunda con la relativa. Lecturas recomendadas. Bernardo, el concepto de praxis en el joven Marx, Barcelona, Península, 1975, obra fundamental para conocer la filosofía del joven Marx y su evolución a partir del hegelianismo hasta posiciones materialistas y comunistas. Jerez Mir, Madrid, edición del Orto, 1993. Breve introducción al pensamiento de Marx con una adecuación de selección de textos. Con una adecuada selección de textos. Cohan N. Nuestro Marx, Madrid, La Oveja Roja. Una muy interesante y completa lectura de las diferentes interpretaciones de la filosofía de Marx a lo largo del siglo XX. Libro especialmente útil para entender a Marx en la actualidad y las polémicas que suscita en el pasado. Korsch, Marxismo y Filosofía, Barcelona, Ariel, libro clásico sobre Marx, publicado originalmente en 1923 y condenado a el oficialismo soviético. Es uno de los primeros intentos junto con
Historia y conciencia de clases, de Lukács, de retornar directamente a Marx y de actualizar su discurso aplicado el materialismo histórico al materialismo histórico. MacLeod, Karl Marx, sus vidas y sus ideas. Barcelona, Crítica, 1983. Una de las más completas biografías de Marx, que no solo se centra en su proceso vital, sino en las construcciones de su pensamiento, proporciona una minuciosa descripción de la sociedad en la que vivió Marx. Muñoz, Marx, Barcelona, Península, 1988. Antología de textos de Marx que permite un recorrido por el conjunto de pensamientos. Cuenta con una breve pero interesante introducción del compilador Rodrigo García, Rodríguez García, Madrid, Endimius, Endimión, 1996. Un interesante análisis de las posibles interpretaciones de la obra de Marx en el contexto de sus implicaciones políticas.